Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Y es viernes y esta semana toca JPod. He estado en Gandía en las JPod y voy a contar mi experiencia. Voy a ir un poquito rápido porque pasaron muchísimas cosas, entonces vamos a ir un poquito rápido. En las JPod eran este año en Gandía, en el campus de la Universidad de Valencia y en Gandía. Y empezó con la inauguración por parte de la fábrica Podcast y el personal de la Universidad de Valencia, que estuvo allí también. También hubo todo el mundo que asistía a las JPod. Fueron también dos concejalas del Ayuntamiento de Gandía, o sea, estuvo profesores, alumnos también de la universidad. Me dio el pistoletazo de salida y empezamos con una conferencia, charla de Amalia López Acera, que trabaja en la agencia antifraude valenciana. Tiene un currículum bastante largo, una experiencia también bastante dilatada. Hace ya también sus podcasts y habló sobre eso, la importancia que tiene el podcast en el tema de la comunicación. Este primer turno de la mañana se daba sobre todo a los podcasts y la administración pública, y cómo los podcasts y la administración pública y esos organismos públicos van mucho de la mano para comunicar, cómo se están haciendo en plenos, para hacer bandos de los propios ayuntamientos, para comunicar cosas. Y realmente Amalia lo comunicaba todo muy bien. Puso ejemplos como el podcast del Metro de Madrid, donde va contando las obras, las incidencias, información. Y la Biblioteca Nacional tiene también sus podcasts y sus audios. La Asociación de Ferroviarios, o sea, un montón de datos que estaban bastante bien. Puso un listado bastante amplio de la administración pública y podcast, que ahí está la JPod, se dieron en directo, se retransmitió. Justo creo que este rato no se dio en directo, pero creo que podéis encontrar los links y tal. O sea que está bastante bien toda esta información. Luego tuvimos una mesa redonda, también sobre administración pública, en la que estuvieron Gonzalo Belenguer, director general de Reddit, la red de institutos tecnológicos de la Comunidad Valenciana, Amalia López Acera, de la Agencia Valenciana Antifraude, y también tenemos Yolanda Rey, coordinadora de área de salud comunitaria de la Comunidad de Madrid, ¿vale? El tema de la Comunidad de Madrid estaba muy interesante porque hablaban sobre un podcast que empezó como un proyecto de vídeo para transmitir a los sanitarios el tema del COVID y tal. Luego se centró a otras áreas, el COVID ya lo dejaron de lado enseguida, porque decían que bastante ya se estaba hablando, entonces para otros protocolos y tal. Y es un podcast interno, se llama Los Jueves, y no lo busquéis porque no lo vais a encontrar, ¿vale? Porque es con consumo interno de los sanitarios de la Comunidad de Madrid. Se hacen todos los jueves con los recursos internos de los sanitarios. Luego está el podcast Va usted mañana, que este es un podcast orientado más al derecho, que lo presentan Silvia, María y Yolanda, son las presentadoras de este podcast, que se llama Vuelva usted mañana. Este sí está de manera pública, y como casos del derecho civil y tal, poniendo ejemplos y tal, con un toque también un poquito de humor y tal, pero acercando un poco el tema del derecho. Y es un podcast también que lo recomiendo y está bastante bien. Esta mesa redonda estuvo bastante bien. Luego Ignacio Bernabeu de la Fábrica Podcast, Rafael Ayala de Gobierno Transparente, estuvieron hablando sobre el tema de la administración, los podcasts, cómo puede ayudar a hacer todo más visible, cómo es una herramienta de comunicación. Y luego pusieron el ejemplo, que me gustó bastante, de cómo en algunos colegios están yendo personas podcasters, y están dando como clases de podcast, de cómo hacer podcast, y es como una asignatura como transversal, una especie de talleres que se están haciendo y en el que trabajan el tema de preparar los guiones, del tema de cómo hablar de cara al público, de la ortografía, presentación, trabajar con programas informáticos, o sea, y estoy hablando de chavales de instituto y chavales de primaria, como esta asignatura de podcast les sirven un poquito de todo. Y ahí se acabó el turno de la mañana. Lo estoy resumiendo mucho, porque si me pongo de manera densa metida aquí mediodía, y tampoco es eso. Y luego pasamos a la tarde. En la tarde tenemos el sonido del metaverso con Nuria Lloret,
que iba sobre todo sobre el tema, en esta jornada podcast se iba a hablar sobre el tema de la IA y cómo iba a afectar, pues en esta ocasión era sobre el tema del metaverso y era muy interesante el tema del blocking, otras claves que dio, o sea, Nuria Lloret, que es catedrática de la Universidad Politécnica Valenciana, y dio unas claves muy importantes. Esa conferencia si la tenéis en la web de JPod, así que miradla porque está muy interesante todo el conocimiento y cómo en unos años en los podcasts y los metaversos va a ir de la mano, aunque metaverso lo relacionemos al tema de las gafas, metaqués y realidad virtual, hay mucho más y el sonido, cómo se nos puede meter en la cabeza y todo, es muy interesante. Luego decir que teníamos en teoría una charla de Joan Boluda, pero decir que yo no lo vi y nadie tampoco porque no fue a la charla. Luego en teoría iba a ser online, no se conectó y tal, y eso provocó, aunque la organización lo pudo salvar como bastante bien, porque lo que hicieron es adelantar la charla que teníamos de podcast de historia. También eso, empezaron, primero empezó Edu del abrazo del oso, al que le mando un abrazo súper fuerte, que él, tanto él como Ángel y Dani de Casus Belli estuvieron súper majos, tanto el viernes como el sábado, se portaron conmigo súper bien, muy majetes charlando y todo. Y, y empezó Edu hablando con Roma Eterna, luego se unió Dani de Casus Belli y luego se unió Pello de la Biblioteca Perdida. O sea, teníamos 4 pedazos podcast de historia y hablaban de cómo el auge de los podcasts de historia, cómo son los que más se consumen prácticamente en España y cómo y da la casualidad que estos 4 podcasts son de Evox Originals, o sea, solo lo podéis escuchar íntegro en Evox Original, estos podcasts, y son podcasts que llevan bastantes años, hacen la historia bastante interactiva, graciosa, cada uno con su punto de vista, Eterna Roma con Roma. Bueno, hablé justo de los 4 en el podcast de mis podcasts favoritos de historia, así que ahí los tenéis, pero vamos, una charla que estuvo bastante bien. Luego, tuvimos el podcast en la universidad, el caso de Silencio Armado, que Andrea Salvatierra es una alumna de la Universidad Politécnica de Valencia, que hicieron una especie de proyecto al que fue Audible, la plataforma de Amazon, y ellos le ganó ese proyecto, fue a hacer un podcast a nada más y nada menos que a Colombia, y allí en Colombia habló de las mujeres que eran abusadas en la época de guerra y en conflictos, que todavía hay algunos, y casos bastante crudos, y iba a hacer un podcast de 8 episodios. De momento está el primero. Es exclusivo de Audible, ¿vale? Ella explicó que por como lo firmó con Audible y todo ello, pues que este podcast va a ser para siempre exclusivo de Audible. Están produciendo y trabajando en los siguientes guiones y en los siguientes programas. Va a ser en teoría una serie de 8 capítulos y ya luego se va a acabar. Pero bueno, toda su experiencia y su proyecto estuvo bastante bien y contó que el podcast la atrae, pero probablemente tire más para el campo de audiovisual. Luego tuvimos, para acabar ya el viernes, una charla hecha por Mafre, por uno de los patrocinadores, sobre las charlas moteras, un podcast motero que han hecho hace poco, y realmente esta charla a mí me aportó muy poco, porque aparte de que no me gusta el mundo moto, lo veía más como un tema de patrocinio y tal, metida porque era patrocinador, que lo veo lógico, si ponen Mafre dinero, quieran meter ahí su mensaje y todo, pero a mí no se me hizo muy ameno, no me gustó. Había gente que sí, había gente que disfrutó bastante de la charla, pero a mí no me gustó bastante y ahí se acabó el viernes. Decir que conocí a muchísima gente ese día y los posteriores. No menciono a todos, no porque no quiera, sino porque si me va a dejar algún nombre y alguien se me va a olvidar, pero todos los que conocí, los que ya conocías, como Treki23 y Más Trompa, de Asociación Podcast, a Santi Pascual, y todos los que conocí, y luego gente, como ya he dicho, como Edu y tal, y ya digo, son muchísimos, charlando, hablando sobre el mundo podcast, y se hizo muy interactivo. Y luego ya pasamos el sábado ya teníamos también mucho encima, empezamos con una masterclass de publicidad en podcast con Huertas. Javier Huertas, que dio una charla, yo que es el mundo de la publicidad y los podcasts, no solo por ser un podcast pequeñito,
sino por todo lo que engancha y todo ello. Me enganchó esta charla y me gustó bastante y Javier Huerta lo transmitió muy bien. Se nota que trabaja en el mundo de la publicidad y conceptos como el CPM, que yo lo desconocía, que es como el coste de cuña de podcast, es la cuña, la mención, diversos conceptos muy variados de los que habló Javier Huertas y está muy bien. Por ejemplo, me llamó la atención que el True Crime, que es el género de los crímenes, podcast de crímenes, que es lo que las empresas buscan más para invertir, que es algo como que luego les devuelve mucho, porque claro, las empresas mucho luego investigan que toda esa publicidad que invierten en los podcasts les retorne en cierta forma. Entonces estuvo muy interesante. El feedback estuvo todo muy bien. Y como otros de los que estaban en esa charla, como el presidente de VoiceAd, es una empresa que se dedica a la publicidad con los podcasts, el podcaster Pablo Castillo, y otra gente dio su feedback. Es lo que molaba de estas charlas y de estas mesas redondas, que no era un te suelto el rollo y ya está, no, sino que había interacción, distintos puntos de vista, como pasó en esta charla. El presidente de VoiceAd daba como un punto de vista de distinto, no compartía lo del CPM, así que estaba bastante bien y me gustó bastante esta charla. Luego tuvimos una mesa redonda sobre la IA. La IA en estas jornadas ha dado mucho que hablar. Ha sido de lo principal que se ha hablado en estas jornadas de podcasting. Y en esta mesa redonda estaban, entre otros, Javier Sánchez, el que he mencionado, que es el CEO, bueno, yo he dicho presidente, pero es el CEO, como se dice hoy en día, de VoiceUp. Bárbara Villuendas, de 480 Podcasts. Y luego estaban de monos estodásticos Antonio Ortiz y Matías Zarbia. A Matías luego le vamos a ver en otra cosa que pasó en la JPod, pero una charla también bastante buena y hablando como el mundo de la inteligencia artificial, más que para hacer podcast y que sea todo automatizado y todo eso, no se acaba de ver eso, yo no lo acabo de ver porque los podcasts, he escuchado alguno que se intenta hacer con eso, pero más te puede hacer para ayudar a hacer guiones, imágenes, recursos, información de a lo mejor te tienes que leer un libro entero, pues te lo resume. Yo, por ejemplo, para los podcasts de historia, pues puede ser bastante útil, pero de momento muchos datos y tal, intenta resúmenes y tiene que mejorar la IA en cierto aspecto porque a veces en el tema de historia falla bastante y en otros temas también. En lucha libre yo directamente le digo cosas de lucha libre a veces a la IA y me dice que es un contenido agresivo y que no hace resumen de eso y yo, pues vale, o sea, depende de los temas y tal, le falta mucho por mejorar, pero eso, hablaron todos de que era más una herramienta que otra cosa, o sea, era una herramienta para usar y no era el medio de herramienta y más el tema de la voz y el tema de elaborar tu guión y todo. La mano de las personas va a seguir detrás en todo momento. Luego tuvimos 10 cables para un podcast exitoso con el equipo internacional de Jules Leasing y era un directo desde Estados Unidos. O sea, la persona que lo daba, que es una podcaster bastante conocida allí, aquí no tanto, pero es bastante conocida, lleva muchísimos años en el tema de podcast y dio bastantes claves, era online. En la charla, también decir que en esta charla, en la mesa redonda anterior, también había una persona online. Y en lo de Mafre, también en la persona que dio la charla online. Algo así a destacar, que había demasiadas quizás personas online para ser un evento en directo y tal. No me acabo de gustar, pero bueno, yo entiendo en algunos casos que por tema de trabajo y por tema de esta persona estaba en Estados Unidos, entonces no va a venir para dar esta charla. Pero bueno, estuvo bastante bien. Y luego ya pasamos a la tarde donde tuvimos Elon, Estupidez Artificial, que es un podcast presentado por Matías Zavia y, y Alex Barredo. Un podcast que está bastante bien. Y ya el año pasado estuvieron en las JPod de Madrid y ya pasado este año, pues este podcast lo que se dedica básicamente es todo lo que hacen los más en Tesla, SpaceX, eh, Twitter, X, perdón, que ya me confundo. Y todas estas empresas, que algunas siguen vivas y otras a lo mejor dentro de un año en la JPod 23 no hablan de ellas porque ya Twitter X ha dejado de existir. O sea, pero bueno, estuvo bastante bien con el toque que le pone Alex Barredo. Alex Barredo que estuvo en todas las JPod ahí
poniendo su toque gracioso, haciendo preguntas, o sea, estuvo bastante bien y me gustó bastante. Luego tuvimos una ponencia con Juan Corrales sobre el tema de la publicidad, audios y marcas, que es un creador que lleva más de 20 años, creo que dijo, en el tema de los audios, temas como lo de la Renfe, ese tipo de sonidos que es tan característicos, pues habló como para tener tu propio podcast, tu sello de identidad, pues tienes que tener un sonido, algo que te caracterice. Y cuando escuchen, sepan que tu podcast es tu podcast. O sea, que estuvo bastante bien. Un ratito de charla que a mí se me hizo bastante bien y se me hizo hasta corto. Cuando dijo, uy, ya ha acabado. Digo, uy, ya. Porque explicaba contextos bastante buenos y se nota que es un tío con bastantes tablas y que da bastantes charlas y lo hacía bastante bien. Luego pasamos a la ponencia de Juan Ignacio Solero, CEO de Ivos, y que hablaba sobre un tema que está muy de actualidad. Hablé yo en un programa del laberinto de Minotauro VK de cómo el tema de los podcasts está yendo un poco a la deriva con tanto influencer y tanto podcast así como casual. Pues habló de lo que ellos identifican como podcaster independiente, las 4 claves, que tiene que ser algo didáctico, algo que no busque el clickbait, bastantes claves. Sacó a Dani de Casus Belli y estuvo bastante bien esta parte y cómo Ivos apuesta por este tipo de podcast. Y los otros podcasts, a ver, no lo saca de la parrilla, pero dice que no les va a dar prioridad, que en la página de podcast no lo vas a encontrar, va a estar en Ivos, pero lo vas a tener que buscar, que ellos se van a centrar en lo que ellos consideran podcast independiente con esos conceptos que explicaron. Así que a mí, por la salud del podcast y todo ello, me parece bastante bien esta decisión. Y hay otras plataformas que apuestan por ello, plataformas en que algunas ni publico este podcast porque creo que me parece súper mal lo que hacen ellos, así que veremos. Muy buena esta charla y decir que se me ha escapado, lo tengo aquí en el guión y se me ha escapado porque voy tan deprisa para decirlo todo, que había una ponencia de Luis Miguel Pedrero de la Universidad de Nebrija sobre el tema de las estadísticas de la plataforma de podcast, plataformas que piden pago como el tema de Podimo, tema de Audible y la producción de estas productoras de podcast. Así que estuvo bastante bien este estudio y me gustó bastante. También hablaron al final de este estudio sobre el tema de la protección por edades y todo ello. Así que un estudio que está publicado y que merece muchísimo, muchísimo la pena. Luego hablaron sobre el Heidenburg, que es un Pro, que es una herramienta para el tema de editar podcast y todo ello, que yo no la uso. Pero bueno, es una herramienta que quizá algún día con una prueba que dan y demás y todo ello, a lo mejor la apruebo y si vale la pena, pues lo diremos aquí. Y luego tuvimos una ponencia que la verdad me la perdí, de Mario Pena, de Saque a ti. Luego he podido ver algo en YouTube, porque yo en ese rato, cosa que se hace mucho en las JPod y que no estoy hablando nada, pero aproveché para hablar con otros podcasters, para hablar con otras personas de la JPod. Había podcast que se grabó allí en directo. Luego se va a editar, o sea, en directo, falso directo, esto de los podcasts, era con todos los que estaban allí. Tenía un cartelito de en 10 minutos, dame tus 10 minutos y te hago una especie de, bueno, más que entrevista, era hablar de forma muy breve de tu podcast y todo, pero luego te preguntaba sobre cine, series, tecnología. Y es Sayonara Baby, es un podcast que lo recomiendo, tiene Sayonara Baby y luego tiene Sayonara Tecno, uno de tecnología y otro de cine, series, y hablando ahí con la gente, y es una iniciativa, un currazo que se pegó y espectacular, así que os recomiendo a todos que le den una oportunidad y que escuchéis Sayonara Baby y Sayonara Tecno, los dos, porque se pegó un curro desde el sábado por la mañana hasta las 7 y pico, casi media de la tarde, que se fue el hombre, ahí grabando a una persona, a otra, con su mesa de mezcla, su portátil, todo, o sea, se le ocurrió muchísimo a este hombre ahí, y así que merece muchísimo la pena, y desde aquí le mandamos un abrazo muy fuerte y muchas gracias por esa iniciativa de Sayonara Baby, así que ya tienes un suscriptor más. Y bueno, ya para acabar prácticamente lo que es la JPod, tuvimos la asamblea de Asociación Podcast, en la que yo, como estaba justo me pilló que estaba grabando con Sayonara Baby, esos 10 minutillos, pues me pilló ya empezada, pero bueno,
hablaban de cómo las cosas que está haciendo la asociación, que necesita una ayuda, así que si no conocéis la asociación podcast, os invito a que os metáis en su web y os hagáis o simpatizante, si queréis. Simpatizante no cuesta nada, así que os tenéis que hacer sí o sí. Y socios son, creo que son 20 eurillos lo que pago yo anualmente. Tenéis cursos ahí en la web de Asociación Podcast, ventajas. A mí, gracias a estar en la Asociación Podcast, las JPod me hicieron el descuento que me había estado el 31 de julio y otro descuento de la Asociación Podcast y me salió por 5 euros la JPod, o sea que está tirado de precio, o sea que merece mucho la pena y somos muchas personas, no solo podcasters que dijo Iván, personas que nos gustan los podcasts, podcasters y gente que no es podcaster, o sea, simplemente oyente, o sea, que no hace falta ser podcaster para estar en la asociación, así que eso no se os eche atrás. Si sois oyentes de este podcast, pues miraos Asociación Podcast y miradlos para intentar ayudar al mundo del podcast, estas iniciativas que hacen y para que el mundo del podcast sea un poquito mejor. Luego tuvimos los premios Asociación Podcast. Decir que yo estaba nominado en estos premios, al igual que Back to the Game. Os voy a hacer spoiler antes de decir todos los premiados. Yo no gané ningún premio ni Back to the Game, pero bueno, ahí estuvimos. Y por ejemplo, en Actualidad a la Sociedad ganó el Rincón de Josete, ahí ganó, así que ganó ese premio, bien merecido. Luego en Arte y Cultura, Cápsulas de la Historia, se llevó su podcast a casa. Luego en cines o series, el bueno de los camarotes más, el camarote de los más, pues ganó ese podcast que fue a recogerlo in situ, así que estuve con él en estas jornadas y muy majete el hombre. En cultura popular lo ganó el podcast de la EGB. Todos estos podcasts y los nominados también los recomiendo que los escuchéis. No digo los nominados porque tenéis un podcast en el que decía todos los podcasts que estaban nominados a los premios. Entonces simplemente digo a los ganadores, pero no es que me haya olvidado los nominados, sino que ya tienen todos ellos su podcast en el que los mencionaba uno por uno con más detalle. Luego en educación lo ganó Un Papá en Apuros. Y luego en general, donde yo competía junto a otros podcasts, ganó Papa Friki. Es que había unos pedazos de podcast como los últimos de Filipinas. También tuve el honor de estar con él, con podcaster al desnudo, que estaba el bueno de Dani, que forma parte de este podcast. O sea, podcast ahí que dices pedazo de podcast y mucha competencia. Luego en humor ganó En Boca Cerrada No Entran Podcast. En musical Starberry Fields también fue a las J-Pod y un pedazo de tío, muy majete, o sea, muy bueno. Y en tecnología ganó, no sé si os suena este podcast, Manzanas Enfrentadas. Con Iván, con Mastrompa, con Dani, con José Luis, con David, con Priscila. Un podcast que he recomendado muchísimas veces sobre el tema de Apple y que este premio súper merecido. En videojuegos no ganó Back to the Game, pero ganó Yayo y Gafapasta, un podcast que está bastante bien, así que mi enhorabuena desde aquí, o sea, mucha enhorabuena por haber ganado el premio, os doy la mano, os lo merecéis y bueno, mejor podcaster femenino ganó nada y nada menos que Adriana, que su podcast o televisión podcast, o sea, lo recomiendo y luego ganó a la velocidad absurda Gorka Artaz Angusto como mejor podcaster masculino. Estos fueron todos los premios y ya para acabar el programa de las JPod 2023 se ha quedado larguito y eso que he intentado ir muy rápido, pero es mucho lo que pasó allí y eso que me he dejado mucho por el camino. Pero si queréis para todo el año enteraros de más cosas, ir a la JPod y así os enteréis de todo. Y el año que viene las JPod se anunciaron que será en Valencia, o sea, no se sabe exactamente la fecha, será como mediados de octubre, finales, que siempre suele ser por estas fechas más o menos, pero se ha dicho que va a ser en Valencia, o sea que el año que viene los que vayáis, yo creo que va a ir casi al 99%, y 99% no, verde, un guiño aquí a Iván y más trompa, nos veremos allí, así que en Valencia nos vemos, una JPOZ en los que me he pasado súper bien, súper maja la gente, o sea, muy bien. Y hablaré más de Gandía porque haré un programa sobre el viaje mío de Gandía. O sea que todavía queda mucho por hablar de Gandía. Así que nos vemos en siguientes programas y adiós.